Hola a todas y a todos, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? Soy Sara Muñoz Montero y una vez más os cuento que vais a encontraros con 3 audios. Seguimos con esta continuación de preguntas a través de audios de mamás y papás de mi comunidad educativa de Kindermundi. Sobre el tema de establecimiento de límites surgieron muchas preguntas y tuve la idea de poder darles respuestas a través de esta grabación dentro de mi podcast de educación temprana. Así que nada, os dejo con 3 audios. En primer lugar, un papá. Y a continuación vienen 2 mamás. Espero que lo disfrutéis, que os haga reflexionar, que os dé mucha luz a la hora de poder veros cada día con vuestros hijos y hijas y os agilice todo este proceso de crianza que no es fácil. Así que nada, ánimo y disfrutadlo mucho. Vale, perfecto. Seguimos. Este papá quiere aprender a gestionar rabietas intensas cuando no haya forma de dialogar. Saber si castigarlos de alguna forma está bien. Cómo dialogar con ellos marcando límite. Os dejo aquí su audio, ¿vale? Y a partir de ahí ya respondo. Cuando hablo de rabietas intensas me refiero a, por ejemplo, cuando le estamos cambiando de ropa o los pañales, siempre se pone a llorar, prácticamente siempre. Se pone a llorar. Y muchas veces entra en bucle y se coge un mosqueo impresionante. Y en ese momento yo no sé lo que hacer, porque no soy capaz de comunicarme con él, porque no me entiende. Y no sé, como alternativa me pongo a cantarle, le pongo la manita en la cara, le digo que no pasa nada, como si me entendiera. Y muy pocas veces funciona, pero la gran mayoría es imposible. Le tengo que vestir súper rápido para que deje de llorar. Y es un momento de tensión y de estrés en todo momento. De hecho, él cuando entra en la zona donde tenemos el cambiador, cuando entra en esa habitación, él ya empieza a llorar. O sea que él ya sabe que esa habitación es para eso. Bien, después de haberlo escuchado a este padre, nuevamente vuelvo a esta idea del diálogo. ¿Qué es lo importante aquí? Me parece muy interesante lo que habla este papá de la comunicación, porque claro que no entienden como entiende un adulto, pero entienden muchísimo, entienden desde otra línea de la comunicación, que es a través de las emociones, a través del tono de voz, a través del lenguaje corporal y a través de tu estado de ánimo. Es decir, los niños son especialistas, investigadores y saben muchísimo a raíz de las emociones. Ellos saben perfectamente cómo tú te sientes por cómo tú les hablas, por cómo tú los miras, por la cara, la expresión de la cara que tú estás utilizando o estás expresándote con ellos en ese momento. Entonces, desde ahí, eso es la comunicación. Comunicación no es solo lenguaje. El lenguaje es una forma, es una herramienta más de la comunicación. La comunicación es como mucho más que el lenguaje, ¿vale? Comunicación es todo. Es decir, yo puedo comunicar con una mirada, puedo comunicar con una sonrisa, puedo comunicar con un gesto, con un suspiro, ¿vale? ¡Oh, qué chuli! ¿No? Puedo comunicar con un sonido. Comunicación es muy amplia. El tema de la comunicación es algo muy interesante. Fíjate, y los peques sí que comunican muy bien. Y lo importante de esto es, y ahora vuelvo al tema, muchos padres en madres y padres me preguntan, todavía no habla, es importante el tema de hablar. Cuando un peque comunica, por eso es tan importante este concepto, cuando yo entiendo lo que me quiere decir, no hay ningún problema. La adquisición del lenguaje y la herramienta es una herramienta más. El que aprendan a verbalizar, claro que nos va a facilitar mucho a la hora de la detección emocional y de la regulación, porque lo que yo estoy intentando hacer es que ese peque aprenda a solicitarme de manera verbalmente lo que necesita, que es lo que yo hago también en Kindermundi. Es decir, tú lo que estás es cansado. ¿Con qué idea hago esto? Yo lo leo, lo detecto a nivel emocional, le ordeno los sentimientos. ¿Con qué idea? Con que ese peque llegue un momento en el que cuando ya tenga el lenguaje, pueda a través del lenguaje decirme, yo estoy cansado, eso es lo que me pasa. Es súper potente este tema. Pero el lenguaje no es comunicación. Comunicación es muchísimo más. Comunicación es apego. Es decir, como nosotros comunicamos con nuestros hijos, de la manera en que lo hagamos, en que establezcamos una manera de comunicar con nuestros hijos, eso lo que hace es construir un tipo de apego, un estilo de apego, una manera de que el peque se relacione conmigo. Imaginaros la importancia que tiene esto, el cómo importa nuevamente. Por eso yo siempre hago hincapié, el cómo importa. El cómo yo comunique con mi hijo es muy importante. No es lo mismo que yo diga, el peque venga,
quiera que lo calme y yo diga, no, ahora no tengo tiempo, de una manera habitual. Yo estoy hablando del hábito, el patrón de aprendizaje, la experiencia, lo que hace que yo cree un comportamiento, un mapa comportamental en mi mente, es el que yo lo haga habitualmente, cotidianamente, repetidamente, sea algo característico de mi persona, de mis respuestas. Si yo lo hago una vez puntualmente, no sucede absolutamente nada. Si yo lo hago de manera específica, clara, firme, constante, eso es lo que crea una manera de comunicación, un patrón de comunicación, ¿no? Y eso es lo que crea también una manera de relacionarme. Y el apego es relación. Yo me relaciono con un otro. Entonces, por eso, nuevamente, el cómo importa. Bien, a partir de aquí vuelvo a este padre que me dice, aprende eso, a gestionar rabietas, que el peque llora de una manera muy intensa y que ya no sabe por qué no lo entiende. Si lo entiende, no lo entiende a nivel verbal, a nivel cognitivo. Desde ahí no lo entiende, pero lo entiende desde otras muchas perspectivas. Y este papá dice, yo lo que empiezo es a cantar, bienvenido, súper bien. O sea, buenísima respuesta. Tú tienes que estar desde la calma, entendiendo ese llanto. Ese llanto es un tipo de comunicación. Si tú permaneces en la calma con ese llanto, ese niño se va a calmar. Entonces, desde ahí, ¿por qué? Porque ese niño lo que te está diciendo es que no tiene ganas de cambiarse el pañal o que no le apetece, o que le roza el pañal, o que ahora mismo estaba jugando contigo, o que tú le estabas sonriendo y que no quiere irse a cambiarse el pañal. Entonces, hay que confrontar, ese es el establecimiento del límite. Si ese peque, que dice este padre, siempre llora porque él ya sabe lo que viene, bien. Si yo desde la calma lo hago constantemente y siempre reacciono desde la misma manera, calmando, ese niño llegará a un momento en que no comunicará llorando de esa manera, sino que irá calmado. Ese es nuestro objetivo. Esto tarda, claro, o sea, para nosotros de un día para otro, como adultos entendemos, no vamos a estar llorando, pero un peque funciona así, es decir, puede tardar, pero lo que quiero decir es que si somos coherentes con esa manera de reaccionar en la comunicación con él desde la calma, ese niño dejará de llorar. Otra cosa también es que, por ejemplo, este papá dice, y yo ya me estreso, ahí es donde está el tema. Cuando yo ya me estreso ante eso, yo me desregulo. Cuando yo me desregulo no puedo atender a ese peque ni puedo calmar a ese peque. Entonces, desde ahí también es bueno que aprendamos a cómo gestionamos nosotros nuestras emociones. Es decir, ¿qué hago yo cuando yo me estreso? Pues puedo hacer nuevamente lo mismo, me distancio, cuento hasta 3, respiro hondo, le pido ayuda a mi pareja, establezco un código de comunicación con mi pareja, ¿no? Que una mamá en escuela de familia me decía, yo estoy hoy a un 20 de 100%, bajita. ¿Eso qué significa para la otra pareja? Que tiene que echarle un cable. Ya le estás diciendo, pero diciendo desde una perspectiva de no estoy enfadada, no estoy desregulada. Quiero no llegar a esta desregulación y por eso te lo comunico así. Entonces, también desarrollar en la pareja ese tipo de comunicación con el peque, porque el peque también nota que ustedes estáis regulados en esa comunicación. Es lo que él va a aprender. Entonces, si lo hacéis constantemente, es una manera de comunicarse. Se establece ese mapa, ese patrón de aprendizaje. Y eso por ahí. Y este papá me pregunta, como el otro papá del principio, saber si castigarlo de alguna forma está bien. Funciona. Estar bien desde la perspectiva pedagógica no está bien, ¿vale? No desde la perspectiva moral. Me parece estupendo que me lo preguntéis porque estas cuestiones hay que hablarlas y no hacer tabú de esto. Es importante hablar de todo en educación. ¿Por qué no está bien desde la perspectiva pedagógica? Desde ahí. Porque a mí me interesa que un peque tenga agencia, controle su vida, sea autónomo. El proceso es importante, no la finalidad. Desarrolle seguridad, desarrolle confianza, me escuche. ¿Desde dónde yo puedo trabajar ese tipo de cuestiones? ¿Cómo desarrollo yo eso? No lo hago desde el castigo. ¿El castigo qué significa? Y esto hay que analizarlo, hay que pensar, porque yo creo que falta pensamiento en el mensaje que hay detrás de un castigo. Por eso, pedagógicamente hablando, no es adecuado y no ayuda en el desarrollo integral de una persona desde el punto de vista que os voy a decir, ¿no? Que es el control de agencia, el tener autonomía, el tener criterio, el tener seguridad. Vale, desde ahí. ¿Por qué? Porque el castigo lo que hace es lo siguiente. Yo, como figura de apego, veo que hay un comportamiento no deseado, es decir, un bocado. Voy a poner el ejemplo más fácil, que es algo que siempre en educación temprana es como muy alarmante, ¿no? Vale, pues mi hijo da un bocado a otro y es una manera de comunicar porque quería el trenecito que tenía el otro peque en la mano, pero claro, en ese momento
No le dice, no le pide, sino simplemente no se lo da, hay un conflicto, ¡pum!, bocado. Vale, si yo castigo a ese peque, ¿vale? Que el castigo sería lo siguiente. Le dejo muy claro a ese niño que no es la manera, ¿vale? Y le digo que se vaya a la cocina, que está castigado. Ahora te vas a la cocina y estás castigado. Vale, lo aíslo, ¿no?, de esa situación. Es decir, que no le doy la oportunidad de poder reparar eso, ¿vale? Entonces, si ese niño no adquiere la experiencia de reparación dentro de la vinculación de la relación con el otro y en el otro, no puede realmente crear una experiencia donde pueda reparar eso y yo le dé otro camino para poder solucionar eso y que aprenda otro tipo de comunicación. Esta sería la explicación. Es decir, ¿qué trabajo yo con los niños, niñas? Que el bocado no es la manera de comunicar. Y a partir de ahí el cómo es importante. No te puedes relacionar así. Claro que yo eso se lo dejo muy claro, pero se lo dejo claro desde la calma. Nuevamente, nuestra relación no corre peligro, ¿no? Dentro del castigo también hay un rechazo a nivel emocional del peque, porque se rechaza a nivel afectivo de eres malo, eso no está bien, ¿no? Desde la moral, que también por eso hacía la distinción esta a nivel pedagógico de moral, me parece importante también. Y desde ahí también ese niño siente un rechazo de que ha hecho algo malo. ¿Estos conceptos entienden? ¿No entienden cognitivamente nuevamente? Es decir, es un concepto muy abstracto para peques tan peques, pero sí que entienden que hay un malestar y sí que entienden que su figura de apego se ha distanciado y sí que entienden que su relación puede peligrar por ese tipo de comportamiento. Y esta consecuencia, esto es lo que yo pienso y estoy convencida de que no conduce a una relación segura, a un apego seguro, a una relación de confianza, a una relación donde se repara, donde yo me equivoco, donde yo le echo daño, porque todos y todas hemos hecho daño alguna vez en una relación. Eso forma parte de las relaciones personales, evidentemente sin querer, pero todas y todas nos han causado y hemos hecho, y a partir de ahí buscamos esa cercanía, esa seguridad, esa confianza para volver a confiar. Es decir, tenemos que buscar el camino de la vulnerabilidad, tenemos que buscar el camino del querer estar cerca del otro para reparar, para pedir perdón, para acercarnos y no para aislarnos. En el momento en que yo aíslo y te quito a ti ese criterio, ese no control de que tú puedes, eres autónomo para poder reparar eso, estoy dando un mensaje muy contrario al que yo quiero dar, que el que yo quiero dar es formar una persona realmente con agencia. Yo quiero que salgas ahí al mundo y en el momento que tengas un problema, una situación adversa, tomes perspectiva, te caigas, te levantes y sigas hacia adelante. Y con el castigo yo sesgo, yo no permito que se cree ese camino de reflexión, ese camino de reparación, ese camino de yo he hecho algo mal, pero me hago responsable, me hago cargo de eso y reparo y a partir de ahí vuelvo a relacionarme, ¿no? Desde ahí creo una nueva experiencia con mi figura de apego, desde la seguridad, desde el cariño, desde la confianza. Esa sería un poco la respuesta. Hi Sarah, das Thema geht darum, dass nicht guten Tag oder Tschüss sagt oder Danke. Und das war, glaube ich, ein ganz großes Thema mit Schüchternheit in den letzten Wochen, ja fast Monate. Wir hatten ein Thema mit sehr viel Schüchternheit und auch Angst. Das legt sich gerade alles langsam, also auch mit Schüchternheit legt sich gerade wieder. Bien, esta mamá, traduzco, ¿vale? Tiene el problema con su peque, que tiene 3 años, que le crea mucho malestar el que actúe, por ejemplo, con sus abuelos, como si no estuvieran. Los ignora, ¿no? A eso se refiere ella cuando utiliza la palabra ignorar. No saluda, no dice adiós, por ejemplo, cuando va al fútbol a su entrenador, no le dice adiós, ¿no? Y su mamá pues le insiste, dile adiós, dile hola, dile... Y es como que no. Y esta mamá nos explica que es un tema que tiene ahora mismo con la timidez y con el miedo. Por ejemplo, dice que tiene miedo de estar en la casa y no quiere ir solo, pasar por el pasillo, sino que quiere acompañamiento. Por ejemplo, cuando hay una situación nueva para este peque pues, y viene un desconocido, pues se esconde detrás del papá o de la mamá, de entre las piernas. Entonces eso es lo que está queriendo consultar esta mamá, que está un poco angustiado, lo pasa mal en esas situaciones, que pueda hacer. Me parece fantástico que salga este tema, porque realmente
La timidez y el miedo son emociones. Bueno, la timidez forma parte más de la personalidad, pero también tiene una cuestión de seguridad en la relación con el otro. Y es importante enfrentarse con eso y pensar qué es lo que puede estar pasando ahí. Claro, ignorar al otro, ¿qué significa? Ignorar al otro significa no registrarlo. No está, no existe. ¿Qué tengo yo que hacer en edad temprana? Todo lo contrario. Es decir, yo tengo que registrar al otro, saber que está ahí. Cuando las mamás y los papás me dicen, Sara, es que no saluda, pero bueno, es que aquí somos mucho del beso, de hay que saludar. Y claro que no es darle un beso. Claro que el tema, nuevamente estamos con esas cuestiones del ritual, ¿no? Del ritual social. No se trata de dar un beso, no se trata de tener que adaptarse a una norma social tan pequeñito. Se trata de que yo te registro, tú existes. Y eso es lo importante, porque yo vivo en relación con el otro. Y esto es importante porque al final ese peque va ahí al mundo y ¿qué es lo que yo estoy haciéndole? Estoy estirándole nuevamente ese chicle, estoy frustrándolo, es como que transige más cuando yo le digo, mira, pues este fulanito, este menganito, ¿por qué? Porque en un momento donde él registre a esa persona y se encuentre, por ejemplo, en una situación de alarma, puede acudir a esa persona para que le ayude. Eso es importantísimo. Entonces, lo que estamos haciendo es nuevamente amortiguando un golpe, le estamos dando herramientas a nuestros hijos e hijas para que realmente salgan airosos de una situación adversa. Esto es el tema de la relación con el otro, ¿no? Tener en cuenta que no somos nadie sin el otro y que muchas veces ese hola, ese adiós significa que yo te registro, yo te veo. No le tienes que dar un beso, no tienes que dar un abrazo, pero es simplemente te miro, te registro, te digo adiós, te digo hola, o simplemente mirarte y ya me voy, pero te registro. Entonces, esto es una cuestión que a mí me parece muy importante en edad temprana. ¿Por qué? Porque ese tipo de registro, ese tipo de mirada, eso también es importante que sepáis que detrás de esa parte de los ojos, a nivel cerebral, tenemos una zona y esa zona lo que hace es que nos facilita la vinculación afectiva y nos fomenta el apego. Es decir, en el momento en que nosotros visualizamos al otro, estamos leyendo, estamos capacitándonos para leer su estado emocional, ¿vale? Y lo que nos hace es ser más disponible, sensible y poder realmente leer al otro. Como desarrollar esa capacidad de tener perspectiva, que es fundamental. Entonces, si yo practico eso mucho y lo practico en casa como figura de apego con mi hijo, y lo que hago es sostener eso, es decir, no se trata de que tengamos todo el tiempo que está mirándonos, pero sí que es verdad que es bueno el que nosotros fomentemos ese tipo de mírame a los ojos, ¿no? Que te estoy hablando, porfa, porque ahí se centran, ahí hay foco, ahí hay atención, ahí hay desarrollo cognitivo. Y entonces desde ahí también aprendemos, ¿no? Si un peque llega a la escuela y no puede enfocarse porque no ha aprendido eso en educación temprana con su figura de apego, es complicado que pueda realmente enfocarse a un ejercicio de matemática, aprender a leer, ¿no? Esto también es muy importante y a partir de ahí también esa mirada, ¿no? Ese registrar al otro, ese mirar. Después hay que flexibilizar en ese mirar, en cuánto tiempo, tal, pero el registrar y el mirar y el saludar y el ver al otro, eso es fundamental. ¿Cómo hacemos esto, no? ¿Qué le diría yo a esta mamá? Pues en realidad, sé firme ante eso. Hay peques, yo os cuento situaciones, lo aprenden, lo saben. En eso, a nivel emocional, son realmente rápidos. Y hay peques que ya saben muchas veces, cuando yo les estoy hablando, que a lo mejor están peleándose por un juguete y yo he visto que le ha pegado un empujón o que se lo ha quitado. Entonces yo ya le estoy diciendo, fulanito, escúchame, te he visto. Y ese peque ya está como, se está yendo, ¿no? Eso, muchas gracias por ahora con ustedes. Pero ese peque es como, no, me voy de aquí corriendo. Entonces, claro, yo en esa intervención lo que soy es firme. Eso tiene que llegar al punto de hay mirada, hay contacto visual, hay foco, hay disculpa, no es la manera de comunicar. Todo eso es lo que yo tengo que hacer en esa intervención. Entonces, ahí la flexibilidad del tiempo, ¿no? Bueno, normalmente yo tengo tiempo, ¿no? Pero también hay que ver el tiempo. Bueno, dedicarle tiempo a eso merece la pena, merece mucho la pena. Entonces, si yo tengo 10 minutos y me tengo que ir corriendo, bueno, pues a lo mejor en 5 no consigo, vuelvo después a esa situación en un momento donde yo me esté acostando con mi hijo y estemos leyendo un libro. Vuelvo ahí, vuelvo a esa situación y vuelvo a recordárselo y vuelvo a hacerle que este niño tome perspectiva y a reparar. Entonces, ¿qué hago yo ahí? Ese peque se me va y entonces no voy detrás de él en ese momento, sino que llamo nuevamente por su nombre y le digo, de acuerdo, yo estoy aquí, yo quiero hablar contigo.
quiero que me escuche, quiero decirte una cosa. Cuando tú quieras vienes y le doy ese espacio. Y yo sigo ahí y voy observando. Entendé también que los tiempos en edad temprana son otros a en edad adulta, no vienen de inmediato, darles tiempo porque el tiempo realmente es importante y funciona. Entonces, cuando ese peque, normalmente por la relación de apego que hay, ese peque me mira y ya viene. O sea, esa mirada es una comunicación de yo sé que me estás esperando, y yo, ya, ¿no? Ese ya es como ya estás listo y ese peque viene. Esto es cuando yo ya tengo una vinculación afectiva trabajada, segura con ese peque que funciona. Cuando esto no funciona, soy yo la que va, dejo un tiempo, ¿vale? Que puede ser un tiempo de 2 minutos, que es bastante. Y cuando veo realmente que no va a venir hacia mí, yo le aviso, le informo que es importante. Pero no caigo en, como tú no vienes, vale, pues tengo yo que ir a por ti, no. El cómo importa nuevamente la comunicación. No quiero establecer esa relación con él. Yo entiendo que él no quiera venir porque él sabe lo que viene, no tiene ganas. Entonces comprendo, como que valido eso y yo le informo. De acuerdo, pues entonces yo voy a por ti. Así, le informo, le confirmo, me hago cargo. Es una manera de hacerme cargo, ese tipo de comunicación. Él ya sabe. Entonces en ese momento el peque me recibe. Situaciones donde no hay tanta vinculación, pues entonces ese niño puede patalear, ¿no? Pero os estoy contando un poco la manera de trabajar habitual, que no suele ser el pataleo, suele ser en otras circunstancias, pero normalmente en esa no. Y entonces ahí, si no prestas mucha atención, porque hay muchos estímulos alrededor, yo lo que hago es, pues vámonos al otro aula y así hablamos tranquilos tú y yo. Y en ese momento ese peque me ha pasado que me retira la mirada, es consciente, entre comillas, de que no quiere mirarme. Él elige no mirarme. Estoy pensando en un peque ahora mismo. No me mira. Y yo ahí, firme absolutamente, con flexibilidad y calma, le digo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la consecuencia de esto? No se lo digo así, o sea, le digo, de acuerdo, ¿vale? Pues cuando tú quieras, lo tengo sentado conmigo, cuando tú quieras, me miras, que quiero decirte una cosa, y cuando ya tú me mires, entonces tú vuelves a jugar en el otro aula con los demás, pero yo quiero decirte una cosa, quiero hablar contigo de esto. Porque no es la manera el quitar las cosas, ¿no? Y yo quiero que tú me escuches desde ahí. Entonces, claro, ese niño realmente, o sea, el tiempo flexible, es decir, yo puedo tardar en intervenir, o sea, esas intervenciones pueden durar hasta 15 minutos, que es muchísimo en educación temprana, pero se los dedico, funcionan muy bien. Él está con calma, yo estoy como lo estoy acompañando, estoy en la misma habitación, en el mismo aula, pero estoy como que no estoy, entenderme. Estoy sabiendo perfectamente lo que está haciendo el peque, pero yo estoy como buscando un papel o haciendo mis cosas. Y entonces voy como, ya, le voy como diciendo, ya estás listo, ya podemos hablar, ya quieres hablar conmigo, hasta que llega un momento en que ese peque cede, porque claro, ¿cuál es? Que se está aburriendo como una ostra, o sea, como no hable con Sara y no la mire, ¿no? Entonces ahí viene la consecuencia, ¿no? Esa es la palabra y la acción, la palabra acompañada de la acción y la firmeza, ¿no? Al final eso se convierte en realidad, ¿no? Hay una consecuencia de si le has pegado a este peque o no es la manera de comunicarte con el otro ni de relacionarte ni es la manera de jugar, entonces yo quiero hablar contigo para que tú me entiendas. Y eso sucede. Llega un momento en que yo cojo al peque y hasta que no me mira, y ahora ya ahí flexibilizo. ¿Tiene que ser un contacto visual largo? No, porque es la primera vez. O sea, tiene que mirarme. Si es corto, bienvenido sea, ¿no? Ya he conseguido que me mire. Y esto va poco a poco. Progresivamente vas alargando ese chicle, ¿no? Vas estirándolo. Y entonces a partir de ahí ese niño te mira y te dice sí, a lo mejor te desvía un poco la mirada, te vuelve a mirar, no es intermitente, ¿no? Para que me entendáis. Pero al final el mensaje de esto es, yo quiero que tú me escuches, no es la manera de relacionarte, ahora tú le vas a pedir perdón, que le has hecho daño. Y eso llega, yo acompaño a ese peque y ese peque le pide perdón al otro peque y a partir de ahí reparamos y seguimos jugando. Y esta es la intervención que yo hago siempre en estos casos. Pero el contacto ocular y el foco, insisto, es muy importante. Es importante que lo consigáis porque al final ahí se establece un tipo de relacionarse y un tipo de comunicación que yo registro al otro, me es importante el otro como tú me eres importante y no es la manera de relacionarse. Y esto en un futuro te lo van a agradecer mucho. Tú le estás dando un seguro de vida, otra vez, un amortiguador, como yo digo, un superpoder. Por ahí va la cosa. Bien, y por último esta mamá, que me parece también súper interesante, como todas y todos. Muchísimas gracias a vosotros y a vosotras por estas aportaciones que a mí me parecen fascinantes, porque surgen tantas cosas
al final, y esto no está claro, o sea, es difícil en realidad, ¿no? Ver dónde está la línea es muy fina del establecimiento de límite con el tema de autoridad, del cómo, la comunicación, entonces me parece fantástico. Entonces esta mamá, os lo leo, ella quiere saber cómo establecer de una forma segura y con confianza los límites a su peque. Y a partir de ahí surge esta cuestión de la comunicación, el cómo importa nuevamente. Que no suene amenaza, que es verdad que en muchas circunstancias, o no en muchas, hay veces que como que nos escuchamos y estamos diciendo, uy, me está rechinando esto, no me está gustando cómo se lo estoy diciendo. Eso es fantástico. Primero, mi enhorabuena, porque de ahí radica el tema del apego seguro también, en la reparación y el poder reflexionar qué estáis haciendo ante eso. Estáis tomando perspectiva nuevamente, os equivocáis, os podéis equivocar, daros el permiso. Es importante, más importante que hacer bien las cosas es poder reparar, volver, pedir perdón y equivocaros realmente. Entonces, bueno, todos y todas nos equivocamos. Entonces, cuando yo estoy haciendo eso, estoy haciendo un ejercicio de reflexión. Me estoy separando de mí misma, de mi mente, de mis palabras y estoy diciéndome, uy, esto no me está gustando, ¿no? Me estoy viendo como en tercera dimensión, fuera de mi cuerpo, para que me entendáis, ¿no? Como en Ghost, cuando un fantasma se mete y yo soy la otra persona, ¿no? Un poco eso, para que entendáis. Entonces, sería una manera también de concebir lo que es el tomar perspectiva. Verte desde dentro y desde fuera. Entonces, desde ahí, ¿qué pasa? Que es verdad que hay veces que suena amenaza y que el cómo importa, y lo que hay que hacer es como desarrollar un tipo de comunicación desde donde yo doy consecuencias, y ahora os explico, os doy esas palabras que no es fácil, y esto es entrenamiento, esto se entrena, se aprende, os lo aseguro, y realmente funciona y merece mucho la pena. Es la comunicación asertiva no violenta, es decir, que se aprende. Es un ejercicio que yo os recomiendo y que si queréis aprender, pues en escuela de familia lo ejercitamos, ponemos caso, ¿no? Y es algo que se va adquiriendo con el tema de hacerlo consciente, qué tipo de palabras, cómo uso las palabras, cómo suenan, ¿no? Ese tipo de ejercicio a nivel de caso y grupal y ejemplos con nuestros hijos e hijas. Entonces, desde ahí, ¿qué es mejor en la comunicación? Que ustedes les deis como la toma de responsabilidad a ellos, a vuestros hijos, hijas, desde ahí. Entonces, el cómo importa, ¿no? En la comunicación, el cómo comunicamos con nuestros hijos, hijas, es importante. ¿Y cómo comunicamos? Claro que hay veces que no comunicamos de la mejor manera, y eso es lo que os estaba planteando, que es muy bueno poder tomar distancia de eso y poder decir, uy, esto no me está gustando, como se lo estoy diciendo, y a partir de ahí tú tomas perspectiva y reparas, ¿no? Vuelves a entrar y lo puedes formular desde otra perspectiva, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, intentar que la responsabilidad recaiga sobre el peque, ¿no? No es lo mismo, que podemos hacerlo, no es lo mismo caer en la amenaza y decir, por ejemplo, a la hora de ir a la cama, pues puedes utilizar la amenaza de acuéstate ahora o no hay cuento. Eso es una clara amenaza. Entonces, puedes decir otra cosa, puedes comunicarlo de otra manera, que si te acuestas ahora, tendremos tiempo de leer, pero si no te metes en la cama enseguida, no habrá tiempo y no nos quedará más remedio que saltarnos la lectura. Es diferente esta manera de comunicar, muy diferente. Y eso es lo que estoy diciendo, que el cómo importa nuevamente, el cómo establezcamos y usemos la palabra y utilicemos el tono y estemos, en qué estado de ánimo estamos. ¿Estamos calmados? ¿Estamos enfadados? ¿No podemos más? Eso importa. Y por ahí es bueno realmente tener conciencia de eso y mostrar un enfado de una manera, ¿cómo decirlo? De una manera regulada. Es decir, claro que es bueno que el peque se entere de que tú no puedes más y de que estás cansado y de que estás enfadado. Lo que no es adecuado en esa edad es desregularte, es explotar. Es que, como decía esta mamá, llega un momento en que se va llenando el vaso y yo dejo que se desborde. Eso es lo que tenemos que intentar evitar. Entonces, desde ahí, toma distancia, separarnos un poquito, respirar profundo y a partir de ahí, simplemente formular claramente, incluso esto de no me está gustando como me está sonando. Es una manera muy buena realmente de también trabajar esa diferencia, esa no concordancia, ese desajuste en la comunicación o en la manera de cómo yo me pongo o me posiciono en una situación frente a mi hijo o hija que tiene otra contra mí en ese momento. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es el mensaje de esto?
que dentro de esa diferencia llegamos a reparar, llegamos a entendernos. Eso es un mensaje muy potente, porque en realidad así es como yo me voy a poder relacionar con muchas personas con criterios diferentes y voy a poder realmente disfrutar de esas relaciones sin tener un mismo criterio, una misma opinión, desde la concordancia, no desde la discordancia, sabiendo que hay una diferencia de opinión, entenderme. Esto es importante, es muy potente para dar seguridad en el vínculo. Y claro, si analizamos estas dos maneras tan diferentes de comunicar, ambas maneras de comunicar establecen un límite, dicen un no y frustran el deseo de mi hijo o hija. Pero el cómo lo percibimos, la sensación que da, el sentimiento que yo tengo, la conexión emocional que yo adquiero, esto que yo hablaba del castigo, este proceso, todas estas cuestiones que yo estoy manejando aquí a nivel emocional y teniendo en cuenta, esto es lo que me diferencia. Esto es lo que hace que de un apego sea un apego seguro. Esto es lo que me crea a mí como un ser más fuerte, más sabio, más compasivo y puedo realmente hacerme cargo, cubrir la necesidad de mi hijo porque estoy regulada, porque estoy conectando con él, ella, porque me importa, porque me implico, porque la veo, porque él se da cuenta de que cuando hay una divergencia o una diferencia de opinión, yo quiero realmente acercarme a él, ella. Esto es lo que hace la diferencia. Quedaros con esto porque realmente eso hace la diferencia. Y claro, a partir de aquí podríamos también meternos en comunicación colaborativa. ¿Por qué? Porque la colaboración, la ¿no? Nuevamente esa viene del otro. Yo te veo, tú me ves. Es decir, es un proceso conjunto donde ambos nos vemos, donde ambos mostramos nuestras necesidades, expresamos nuestras necesidades y a partir de ahí negociamos y nos acercamos. ¿Qué pasa con la figura de apego y en edad temprana? Que es asimétrica la relación. No pasa esto a lo largo de la vida con el apego, porque el apego es para toda la vida. Hay relaciones de apego durante toda la vida, en la adultez también, pero la diferencia de la relación de apego en la infancia, en edad temprana, es que es asimétrica. Yo soy, como figura de apego, la que me tengo que hacer cargo y la que me responsabilizo de ese proceso, de esa regulación emocional, de todo eso que estamos aprendiendo y que bueno, que yo os doy mi enhorabuena por tantas preguntas y tantas cuestiones que os planteáis, que me parece que esto es el principio de algo muy valioso como es nuevamente esto, ¿no? El querer hacerlo bien, el que os importan vuestros peques, el que realmente estáis ahí, los queréis darle ese tipo de herramientas y darle ese amor incondicional y ese seguro de vida. Así que mi enhorabuena. Pues hemos llegado al final de este episodio número 7. Espero que os haya ayudado mucho y que os haya dado unas ciertas nociones sobre lo que es la comunicación asertiva, no violenta, ¿no? De la que hemos hablado. Y siempre con idea de agilizaros este día a día y de daros herramientas para poder hacer un buen establecimiento de límites. Soy Sara Muñoz Montero, me despido hasta el siguiente y os leo, por supuesto, en comentarios. Y nada, como siempre os recuerdo, con perspectiva. Hasta luego, buen día.